Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Proyectar, esta propuesta que recorre la arquitectura, la construcción, el urbanismo, la obra pública y el patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar varios temas. Entre ellos vamos a empezar conociendo una reforma de una vivienda. Conceptualmente vamos a centrarnos en cuáles fueron los objetivos de la reforma y también en el producto finalizado, cómo quedó no solo la cuestión estética, sino también toda la circulación de esta casa ubicada en la provincia de Entre Ríos, que tiene cuestiones muy interesantes para centrarse en cómo un profesional puede cambiar sin dudas la fisonomía de un hogar. También vamos a hablar de urbanismo. Estuvimos en las jornadas de la ciudad que se desarrollaron aquí en la ciudad de Paraná y que hemos anunciado varias veces en Proyectar, y vamos a charlar con un especialista sobre los distintos abordajes actuales que se le da al urbanismo, si es una mirada solo de la ciudad o si la mirada tiene que ser más amplia y ya empezar a pensar la cuestión en áreas metropolitanas, algo que parece menor pero que sin duda no lo es. Y también problematizando las cuestiones de las ciudades, vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad urbana, el transporte, uno de los problemas principales que enfrentan las ciudades intermedias en el día de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como decíamos recién en la apertura del programa, vamos a centrarnos en el proceso de reforma de una vivienda. Gustavo Weders, interiorista, del cual ya hemos conocido varios de sus trabajos, nos va a mostrar ahora cómo intervino en esta vivienda un clásico chalet de los años 70, un chalet que responde, o respondía, mejor dicho, a las características típicas de esa época y cómo fue refuncionalizado. Él nos va a contar principalmente en qué consistió esta reforma. En realidad esta es una casa que tiene una arquitectura bastante particular de la década de los 70, digamos. Es lo que se llamaba como chalet en los 70. Ladrillo visto, teja. Y un poco, bueno, cuando me convocan los dueños fue como para darle como una visión nueva a la casa. Había cambiado la dinámica familiar, ausencia de alguno de los dueños, eran menos los que iban a vivir en la casa, entonces los espacios que estaban muy compartimentados era necesario abrirlos de alguna manera para generar una mejor distribución y a la vez mejor vinculación de esos espacios y ganar otros espacios que no existían, como por ejemplo un vestidor que se vinculó al dormitorio principal. Desde ahí se partió como toma de partido, digamos, como reordenar un poco la distribución de la casa. Y después, bueno, darle una visión mucho más actual, pero a la vez que perdure en el tiempo en cuanto a la materialidad. Digamos, el punto básico de la propuesta fue la cocina, porque era lo que, digamos, el núcleo de la casa está ubicada como en el centro, y como estaba pensada en ese momento no estaba funcionando, era muy oscura, tenía mobiliario también muy oscuro, que eso hacía que, digamos, como que refuerce esa idea de que era un lugar como poco usable
donde no te daba gana quedarte o permanecer tiempo. Entonces, bueno, eso fue el punto de partida, y desde ahí surgió como todo el eje conductor de la propuesta. La idea, así como la casa era de los 70, mi idea fue llevarla a una estética más 50-60. Porque me pareció que por los gustos del comitente y por algunas cuestiones o algunos elementos que tenían como de familia, que querían conservar, pocos, pero algunos, podía inspirarme o ayudarme esa idea para generar todo el proyecto. En realidad yo digo que tiene una inspiración 50-60 la casa. En cuanto al diseño del mobiliario, a la elección de varios de los materiales, tanto los pisos como algunos revestimientos, como el tema de la piedra, en realidad no es piedra natural, sino que es un símil piedra, es una imitación hecha con cemento, pero que semeja bastante la piedra, que la utilizamos en la renovación del frente, en los patios y en algunos lugares dentro de la casa para hacer como una continuidad de ese exterior en el interior, y de ahí esa vinculación. Las maderas elegidas para los muebles también tienen un poco esto de una veta bastante marcada y fuerte, que era un poco moda en los 50 o 60. Ahí yo digo 50 o 60 porque en esa época hubo como una vinculación entre toda la estética. Los 70 ya hubo un cambio fuerte y los 80 nada que ver. Entonces me enmarco mucho en esas décadas porque tiene, digamos, también fue una época muy fuerte dentro del diseño de interiores en cuanto a estilo. Y particularmente es algo que me gusta bastante y que creo que lo veo también como tendencia por bastante tiempo. Es algo que se ve hoy, digamos, en las ferias o en los lugares a donde se muestra diseño. Y en relación a esta búsqueda estética bien particular, Weathers nos va a contar en qué otros elementos encontramos la estética de los años 50 y 60 que se buscó darle al lugar. Yo diría que lo puedo pensar también en ciertas cuestiones que tienen que ver con las texturas y los colores. Yo utilicé una paleta un tanto de contrastes porque si bien en realidad si yo lo tuviera que pensar como colores, es un trío armónico, o sea, hay colores verdosos, entre los verdosos aguas, el violeta y los naranjas en las maderas. Eso genera como un equilibrio entre esas tres puntas de color. Y son colores que pueden perdurar en el tiempo a pesar de por ahí tener acentos bastante saturados. No son colores que cansen, tienden a relajar, digamos. Entonces eso también creo que lo puedo ver dentro de esa estética pensada. La madera siempre en ese tono cálido, ni tan claro ni tan oscuro, que estaría dentro de los naranjas rojizos, destaca también un poco esa época. Y la veta de la madera marcada, hay momentos en que la veta desaparece, que las maderas se ven como más uniformes, y cuando aparece la veta muy fuerte, que para mí es lo más lindo que tiene la madera, mostrar su calidez a través de eso y la calidad del material. En este caso, bueno, pueden ser los pisos o algunos elementos más. En el tema del mobiliario, hoy contamos con una cantidad de materiales que imitan a la madera y de manera muy fiel. Entonces, bueno, generalmente el mobiliario se fabrica, se puede utilizar la madera o el enchapado de madera, pero la melamina nos ayuda y nos da soporte para poder generar eso, digamos, de la calidez.
Y más adelante vamos a seguir conociendo más detalles de esta reforma, más espacios, más ambientes en lo que tiene que ver con la reforma de esta vivienda que nos está mostrando Gustavo Weder. Pero ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyecto. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y decíamos recién que íbamos a hablar de urbanismo. Estuvimos en las jornadas de la ciudad que organizó la seccional local del Colegio de Arquitectos en el Salón de los Colegios. 2 jornadas muy interesantes con disertantes especialistas en urbanismo que abordaron esta problemática desde diferentes miradas. Vamos a ir recorriendo en varios programas de Proyectar distintos contenidos, charlas, entrevistas que hicimos con ellos para profundizar los conceptos y entender cuáles son los problemas actuales que se debaten sobre las ciudades y sobre el caso de Paraná, de Santa Fe y sobre las distintas ciudades de la región. Ahora vamos a hablar con Roberto Monteverde, arquitecto, urbanista, presidente de SAPLAT, la Sociedad Argentina de Planeamiento Territorial. Él nos va a detallar algunas cuestiones de este abordaje, del abordaje de lo urbano, de esta complejidad. La charla que dio el arquitecto Monteverde se tituló Pensar la ciudad, pensar el metropolitano, actuar local. Esta disyuntiva sobre el abordaje de los problemas urbanos y la mirada necesaria desde lo metropolitano, desde una mirada más amplia de lo que implica solo la jurisdicción de una determinada ciudad. Él nos va a detallar cómo abordar este tema tan complejo. Si uno tuviera que dar como algunas pistas, marcaría como 3. Digamos, una es con decisión política, la otra es con un soporte técnico y la tercera es con un involucramiento ciudadano importante para que todas estas cosas no queden en laboratorio, que los planes urbanos reflejen, digamos, y identifiquen a los habitantes de una ciudad y para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Es un tema que todavía, digamos, a nivel internacional te diría de que hay avances, pero que tampoco hay modelos que vos puedas plantear así como súper exitosos, si bien hay algunos que funcionan bien. A nivel latinoamericano el tema tiene una trayectoria y hay experiencia de referencia, y a nivel Argentina estamos atrasados. Tiene que ver con otra cultura política, digamos, en donde lo metropolitano, como decíamos en la charla, no existe. Digamos, lo que existe es, digamos, la provincia y existen los municipios, esos son los responsables del territorio. Pero después lo que vemos es que eso se da dentro de un ámbito que trasciende esas divisiones administrativas, y lo que vivo en un lugar, trabajo en otro, el problema que tengo en una cuenca se me manifiesta en otro lugar. Entonces lo que hace es la necesidad de subir como un escalón más en cómo la responsabilidad política y el conocimiento técnico tienen como que articularse para abordar todas estas cosas. Es un proceso nuevo, pero que ya tiene como algunos pasos positivos. A nivel nacional hay un programa que empezó con la otra gestión de gobierno, que se llama DAMI, que es Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, y ese programa de alguna manera puso en agenda el tema de lo metropolitano y posibilitó que ya, si uno tiene más o menos 8 o 9 áreas metropolitanas, estén trabajando ya en esos temas. Y hay una acumulación de conocimiento y de práctica que se pueden aprender de un área con otra.
Y sin dudas que en la planificación urbana muchas veces uno recorre libros, manuales, escucha especialistas y ve los casos de éxito que se dan en la Argentina, en la región, en toda Latinoamérica y también en el primer mundo, en Europa, Barcelona como caso paradigmático. Pero le preguntamos al arquitecto Monteverde en relación a estos modelos, si se puede pensar una planificación en base a copiar los modelos exitosos o cómo debe ser incorporados estos casos exitosos en los problemas que queremos abordar. Para mí no hay fórmulas en nada, digamos, que tenga, pero sí hay referencias y nosotros lo creo que nos tenemos como que apoyar en esas referencias, digamos, que vamos construyendo. Digamos, hoy contaba el proceso de Salta, que es un proceso interesante, está el proceso, digamos, de Rosario, que también tiene algunos inconvenientes, pero que es interesante. Hay procesos que se está dando en Neuquén, Chipoleti, con una experiencia de 2 provincias, como ustedes puedan tener Paraná, Santa Fe, digamos. Están en Posadas y el Gran Posadas, hay procesos que se están dando de esa manera. Y de esos son los que nosotros tenemos como que abrevar. Pero bueno, tienen recorridos distintos. En el caso de Rosario fue un municipio que fue el de Rosario, que fue planteando primero un plan más a nivel urbano con una visión metropolitana y después, digamos, planteó con otros actores tratar de darle como un enfoque metropolitano. Con la importancia que fueron pioneros, o se fue pionero y que es un punto de referencia, pero también con estos problemas lo que significa pensar el área metropolitana de la ciudad central, que también tiene sus riesgos, digamos, porque digamos, las ciudades más pequeñas siempre ven a la ciudad principal como una especie como de gran competidor o como el principal beneficiario de estos procesos de planificación. Entonces esas cosas hay que dárselo en un nivel de horizontalidad y en un nivel de aprendizaje que involucra a las distintas ciudades, al gobierno provincial, pero también involucran a otras áreas, a las prestadoras de servicios, a los actores privados y esto a las organizaciones territoriales y a las organizaciones sociales, que hay que ir como aprendiendo conjuntamente todas estas cosas, pero a la vez que vos vas aprendiendo de un tema complejo, focalizar en 2 o 3 cuestiones en donde sobre esas vos machaques y puedas como generar algún producto que sea beneficioso para todos. Y en su exposición en las Jornadas de la Ciudad, el arquitecto Roberto Monteverde se detuvo en la experiencia de planificación de la ciudad de Salta, o mejor dicho, del área metropolitana de Salta, un proceso en el que le tocó participar y conoce muy de cerca. En una de sus exposiciones, él detalló que el proceso de Salta tiene algunas similitudes con la ciudad de Paraná. Le preguntamos puntualmente por qué estas similitudes. Primero porque uno lo pudo conocer como más desde la cocina y me parece que en estas cosas conocer la cocina de los procesos y ser parte de la cocina de los procesos te da una visión mucho más realista de las cosas. Muchas veces desde la academia o desde, digamos, el pensamiento teórico general hay cosas que son más sencillas como de explicar y hasta parece lógica de que por qué no ocurren. El tema que no ocurren porque el territorio presenta otros actores y otras complejidades, entonces ver cómo esas cosas se pueden como plasmar, digamos, es importante. No solamente pensar lo que está, sino cómo hacer que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan hay que buscar metodología, formas de trabajo, ver que no todo es lineal, que a veces vos avanzás en un lugar y avanzás en otro. Hay temas que son importantes, pero si tomamos todos los temas importantes te perdés en el camino, cómo focalizar. Y por el otro lado es porque, digamos, Salta da con una escala, hasta ahora las experiencias metropolitanas vienen de ciudades o de áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. Entonces tenés Buenos Aires, que bueno, que supera ese número, Córdoba y Rosario, que están por encima del 1 millón de habitantes, y en el caso de Salta son, digamos, localidades sub 1 millón, digamos, están en 500.000, 600.000, 700.000, entonces te da como una escala que uno, como la referencia como más cercanas a lo que puede llegar a ser el caso digamos, de Paraná. Incluso con algunas cuestiones, digamos, de soporte físico y demás que tiene como algunas relaciones similares. Pero bueno, son cuestiones de referencia, no modelos a trasladar. Y sin dudas que planificar la ciudad implica intervenir la ciudad, tomar decisiones y favorecer algunos sectores, buscar un equilibrio entre los distintos sectores. Pero le preguntamos al arquitecto Monteverde sobre dónde reside el secreto, cuáles son
los factores que se deben tener en cuenta como primordiales. Si el factor productivo, el factor cultural, el económico, el territorial de la ciudad, el ambiental, distintas miradas que se deben dar sobre los problemas de la ciudad. Hay que ponerlos todos, digamos, en general hay sí como un vicio, y es un vicio muchas veces como disciplinario del urbanismo tradicional, que pone como un acento en las cuestiones como territoriales, más físicas. Pero si a eso no lo ponemos con las variables sociales y con las variables económicas y las variables de gobernanza, que son las variables políticas, nos quedamos cortos. Es un avance, es importante tenerlo, pero nos quedamos cortos. Ahí una de las cuestiones, si vos, viendo la presentación que hicimos hace un ratito, lo que pudimos como focalizar es en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se expanden la ciudad y cómo ocupan más territorio, pero que en eso está en juego dos cuestiones. Una son variables ambientales, que cuando vos vas consumiendo territorio, te vas comiendo suelo de uso de valor productivo, de valor ecológico, lo cual no es correcto. Y por el otro lado, todos esos procesos expansivos dando alguna problemática que se repite en las ciudades argentinas, que son estos procesos de segregación socioespacial, que se llama. Es decir, es la concentración de la pobreza y la concentración de la riqueza. Sectores que viven como en el primer mundo con otros que viven en el siglo XIX. Entonces, ese tipo de cosas que suceden por una cuestión económica importante, de deterioro de la economía y de falta de acceso a todas estas cosas, que no lo puede resolver una planificación urbana, pero sí es necesario de tener en cuenta, porque muchas veces las políticas locales no atienden a esos problemas y terminan concentrando a los sectores más vulnerables en núcleos o en manchas dentro de la ciudad, generando dificultades de acceso a los beneficios de la vida urbana y a un proceso de mixtura social que fue lo que caracterizó las ciudades argentinas durante mucho tiempo y hoy lo están perdiendo. Hacemos una pausa muy breve. Más adelante vamos a seguir compartiendo material que tiene que ver con urbanismo y también con movilidad urbana, el problema del transporte en nuestras ciudades. Pero ahora una breve pausa y ya seguimos con más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en este bloque vamos a seguir conociendo más sobre la reforma que Gustavo Weders nos presentaba en el primer bloque. Esta reforma de un chalet de la década del 70 que fue reconfigurado en casi todos sus ambientes. Una reforma integral de una vivienda. Ahora nos vamos a centrar puntualmente en el living comedor. ¿Cómo fue reconfigurado ese espacio? El living, la idea era generar un espacio usable que no existía en la casa, donde se puedan generar reuniones con amigos, entre la familia incluso, y que fuera más amplio y que de alguna manera se conecte con un patio interno que tiene la casa por el tema de la luminosidad y con la cocina comedor que sigue siendo el corazón de esta casa.
La idea era generar un buen sillón cómodo, de descanso, de conversación, también como para escuchar música, no así tanto para el tema de la televisión. Está planteado el espacio, pero en ningún momento se colocó porque no lo utilizan desde esa manera. Prefieren ver televisión o en el dormitorio o en la cocina comedor, que es el momento en el que están. Por ahí también en las viviendas esto empieza a pasar con las dinámicas familiares, o sea, si hay gente que trabaja todo el día, si solo comparte el momento de la mesa o a la noche o al mediodía, y realmente si quieren ver algún programa irán al dormitorio, pero funciona de esa manera, o sea, como que el cliente es el que va poniendo un poco eso, la definición de para qué se utilizan los espacios. Yo como profesional voy acompañando y sugiriendo. En el sector del living había una diferencia por la altura y cómo estaba propuesta, digamos, el cielo raso y la disposición de los techos. Al unificar como un gran espacio, me encontré con algunas vigas y algunas salientes que tenía tanto el techo como algunas de las paredes. Entonces, como recurso, me pareció interesante generar como una especie de cajón que recorre todo el perímetro del living, que ayuda a unificarlo y que, aprovechando ese cajón, en los cuales en parte están ocultas las cortinas de enrollar de las ventanas, también pudimos colocar alguna iluminación como para destacar puntos importantes, como la piedra, poderla iluminar rasante para que se note la textura, algunos elementos de decoración también, o que aparezca esa iluminación sobre los muebles, sobre las superficies, y puedan destacar algunas cuestiones que tienen que ver con la decoración en sí. Y otra de las principales intervenciones que hizo el interiorista en esta vivienda tiene que ver con el dormitorio principal. En la suite se hizo una ampliación para integrar la zona del vestidor y también darle más luminosidad y más contacto con todo el patio que tiene esta vivienda. Pero lo va a detallar ahora Gustavo Weller. La habitación sufrió un cambio fuerte porque era una habitación chica, y al ampliarse con el vestidor se unieron dos habitaciones a través de dos placares que estaban espalda con espalda, y se generó todo un gran vestidor mucho más cómodo. Y la idea era hacer una habitación bastante más diáfana en cuanto a colores, mucho más tranquila, con una presencia fuerte de una cabecera importante en madera, y con líneas mucho más simples y modernas, o sea, una cama muy recta y bien vestida, digamos, pero con mesas de luz flotadas, una idea mucho más actual, que generaba esto de no mueble pesado, zona de descanso y más paz. Y ahora el profesional nos va a detallar cómo quedó organizada la circulación de la vivienda luego de esta intervención que se le realizó. Y también otras cuestiones como la ampliación de los baños y también el trabajo que se realizó en la fachada. Hay una entrada alternativa que es la cochera, que en realidad es el ingreso que más se utiliza de la casa. Ahí había un espacio de ingreso que era una especie de cuarto de lavado y como de multifunción o de guardado, que se trasladó a otro lugar, y ese espacio se generó como una especie de recibidor que sería secundario pero también de mucho uso, que está vinculado a la cocina comedor y generó como más amplitud en el espacio de la cocina.
y le dio más dinamismo a la circulación de la casa. Después la casa tiene un pasillo que vincula con el baño y el dormitorio principal y un dormitorio secundario, que es como una columna vertebral, digamos, de la casa, que es la circulación principal, que va desde el ingreso al final de la casa. Pero esa circulación secundaria ganó mucha importancia, que en el principio en sí no la tenía. Algo importante por ahí también es el tema del baño. El baño se generó también una saliente en un lugar de la casa para poder ampliarlo, porque era un baño muy chico, y se cambió absolutamente. Trabajamos con un revestimiento de piezas chiquitas de mármoles y algunas piedras, una cerámica neutra, y después hizo toda una mesada hecha especial en mármol marrón emperador, que tiene una veta también bastante marcada, y con eso algunos detalles más dentro del baño, que también el baño se generó un ingreso de luz con algunos ladrillos de vidrio porque tenía poca luminosidad, y ganó amplitud y ganó funcionalidad el baño. En la fachada la idea fue mantener la arquitectura respetando esa esencia de lo que es chalet, porque la idea no era romper la fachada en sí. Lo que sí, se cambiaron aberturas, se revistió con este símil piedra en alguno de los volúmenes, se generó todo un deck que circula y que hace una continuidad entre el ingreso y la parte del garage, y también, bueno, se agregaron rejas, iluminación, un poco la parte de la parquización, elegir algún tipo de plantas que tengan que ver un poco con esta estética de los materiales que estaba proponiendo. Y también un poco hacer una continuidad de lo que pasaba en el interior, para que cuando uno ingrese entienda que hay un lenguaje que comunica a todo el resto de la casa, digamos. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio: Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El 13 de julio, en la ex Barraca Americana de Concordia, se va a desarrollar el taller de marketing práctico para arquitectos y profesionales de la construcción. Cómo hacer un plan para conseguir nuevas obras y proyectos, retener a los clientes actuales y reconectar a los pasados. El taller estará a cargo del arquitecto Sergio Corián, marketing y coach de estudios de arquitectura, empresas constructoras y desarrolladoras. Este taller tiene un costo diferenciado para matriculados y la preinscripción se puede hacer desde la web del Colegio de Arquitectos. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa, pero no te vayas porque todavía queda muchísimo más proyectar en el día de hoy. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy.
Y en el último bloque del Proyectar de hoy vamos a volver a las jornadas de la ciudad y vamos a abordar el tema desde el urbanismo, pero puntualizando en la problemática del transporte. Cuando hablamos de movilidad urbana, de esta necesidad de las ciudades intermedias de transportar gran parte de su población hacia las zonas más céntricas. Un problema que vemos en ciudades como Paraná, como Santa Fe, como Concordia. En la mayoría de los lugares, el transporte público, por ejemplo, uno de los principales medios, está organizado de esta manera, desde la periferia al centro. Y así se dan distintos problemas, congestiones, problemas en las infraestructuras, frecuencia, la cuestión de costos, que está teniendo muchísima actualidad hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, donde se discuten todos estos temas y donde constantemente también se discute el tema de los costos del transporte urbano de pasajeros. El ingeniero Juan Jaurena de la UTN y del CETRAM, del Centro de Estudios del Transporte del Área Metropolitana, que tiene la UTN en la ciudad de Santa Fe, nos va a detallar en relación a un informe, a un diagnóstico con una planificación, un estudio de intervención en el transporte público de la ciudad de Paraná, que se realizó en el 2008 a pedido de las autoridades de ese momento, pero que todavía tiene muchísima actualidad porque varios de esos problemas que ellos diagnosticaron siguen hasta hoy en día. En la Universidad Tecnológica, tanto la Universidad, la Facultad Regional Santa Fe como la Facultad Regional Paraná, en el año 2008 tuvimos nuestro primer trabajo importante, digamos, con respecto a lo que es el transporte y la movilidad urbana, y en ese momento nosotros lo habíamos planteado en dos etapas básicas, que una era la etapa de diagnóstico, básicamente, porque no se puede planificar sobre lo que no se sabe. Y luego era una etapa de proposición de un plan maestro de tránsito y transporte, digamos, ¿no? En ese momento se hicieron estudios de tránsito, estudios de transporte, a los fines de identificar cada una de las problemáticas y poder asesorar correctamente sobre cuáles eran las necesidades urgentes de ese momento y cuáles eran las necesidades de planificación y poder planificar también los estudios de base más importantes para arribar básicamente luego a un plan de movilidad sostenible. El sistema de transporte público en general es un organismo bastante complejo. Las situaciones de las quejas se pueden dar por diferentes situaciones. Como vos decías, el tema de los refugios es una cuestión de gestión, de cómo se mantiene el mobiliario urbano. La cuestión, por ejemplo, de las frecuencias de los colectivos, es posible que tengan problemas de dimensionamiento de flota en algunos casos o tengan problemas con el tránsito en otros casos, donde los colectivos ingresan a zonas donde están muy demorados y por lo tanto eso no permite obtener frecuencias estables, sino que son más bien inestables, donde los colectivos se atrasan y luego al final del día o al final de la mañana las frecuencias son dispersas, digamos, no son estables. Y sin dudas, como decía el ingeniero Jaurena, el sistema de transporte es un organismo complejo. Por algo, con el paso de los años, las distintas gestiones, los distintos abordajes que se le dio al tema de los colectivos urbanos de pasajeros en la ciudad de Paraná, todavía siguen vigentes muchos de aquellos problemas que diagnosticaron hace más de 10 años. Le preguntamos puntualmente al ingeniero cuáles son principalmente esos problemas que todavía se observan hasta el día de hoy. En el año 2008 nosotros identificamos bastantes problemas también con el mobiliario urbano, lo habíamos identificado. Problemas con la falta de gestión del tránsito urbano con respecto a lo que es el estacionamiento medido, con respecto a lo que es el estacionamiento indebido de los usuarios de la vía pública en cualquier lado, incluso ocupando las dársenas de los colectivos, los cuales no logran estacionar de forma adecuada para el ascenso y descenso de las personas, lo cual dificulta para la gente que tiene movilidad reducida, etc. Y todo ese tipo de situaciones salieron a relieve. También el tema de las frecuencias en ese momento. Si bien algunas cuestiones han cambiado, yo creo que en algunas cuestiones han cambiado para bien, pero no de una forma planificada. Por ejemplo,
En el año 2008 nosotros identificamos que tenían alrededor de unas 16 líneas y alrededor de 18 ramales, lo cual eso vuelve al sistema de transporte público ingobernable porque al final terminas teniendo 30 y pico, 35 líneas, en la cual coordinar una frecuencia para 35 líneas con la misma cantidad de colectivos no es lo mismo, digamos. ¿Me explico? En ese momento nosotros habíamos asesorado, habíamos recomendado rediseñar el sistema de transporte para poder hacerlo más estable, para poder hacerlo más lógico, para que el sistema de transporte público diera respuesta a las necesidades de movilidad de la población, que tuviese tiempos de arribo a los destinos más aceptables, digamos, que no estén 50 minutos arriba de un colectivo para llegar a un destino cuando en un auto particular, por ejemplo, lo pueden hacer en 10. ¿Está? Y bueno, ese tipo de cosas salieron en relieve en el año 2008, incluso el tema de la señalización de paradas, el tema del espaciamiento de las paradas. Todo ese tipo de situaciones salieron a relieve en ese momento y que muchas de esas cosas todavía siguen estando hoy en día sin ser gestionados, sin ser resueltos, digamos, ¿no? Y como decía el profesional, un sistema con 35 líneas es ingobernable. Bueno, sin dudas que todavía ese problema aún persiste. Y también tenemos el cambio de lógica que se debatió mucho con los nuevos recorridos de los colectivos urbanos de Paraná. Básicamente la lógica cambió, que la mayoría de las líneas dejaron de atravesar la ciudad de punta a punta, pasando por la zona del centro, a confluir en la zona de Plaza Mansilla, el centro cívico, y rebotar de nuevo hacia las puntas de los recorridos o hacia los barrios más periféricos. Este sistema de utilizar ese espacio público de la Plaza Mansilla como una especie de estación nodal donde se pueden combinar distintas líneas es el que se está utilizando hoy en día para lograr mayor agilidad en las frecuencias, algo que tampoco se terminó de conseguir con estas reformas. Pero sin duda que el tema es mucho más complejo. Vamos a hacer un análisis de eso con el ingeniero Jaurena y también sobre los tan anunciados Metrobús, las intervenciones que van a establecer estos carriles exclusivos para la zona este de la ciudad por distintas avenidas hasta la estación del ferrocarril. ¿Sirven estas intervenciones aisladas que se anuncian, como ya se hizo en el 2016 y no se cumplió, y se volvieron a hacer en el marco de esta campaña? ¿Mejoran las perspectivas del sistema de transporte público de Paraná? Los carriles exclusivos o los metrobuses en algunas ciudades que se ha vuelto una moda, digamos, para algunos, en algunos casos, dan en algunos segmentos, en algunos sectores dan buenos resultados. Cuando los colectivos pierden muchísima velocidad comercial o muchísimo tiempo, digamos, en los congestionamientos de tráfico. Cuando hay corredores que son altamente demandados por los usuarios y por ahí transitan también varias líneas de colectivos. Y mucha cantidad un gran volumen de vehículos particulares o de camiones o lo que sea, de vehículos de carga. En ese entorno que no es exclusivo para los colectivos van perdiendo, a medida que van pasando las cuadras, van perdiendo velocidad comercial, se van atascando en los semáforos y ese tipo de cosas. Y lo bueno de los carriles exclusivos es que cuando se pueden planificar correctamente, se evitan ese tipo de situaciones y se logra mejorar los tiempos y se logran estabilizar un poco las frecuencias, digamos, que son las mejores, las situaciones más aceptables que tienen los carriles exclusivos. No obstante, para llegar a eso hay que tener un manejo planificado de la situación, ya que la intervención genera ciertos aspectos como por ejemplo los negocios frentistas, por ahí se quejan un poco con el estacionamiento porque la zona de camino o la zona de la avenida o la zona de la calle por donde va a pasar no tiene un gran espacio para estacionar
y por lo tanto el colectivo muchas veces ocupa lo que estarían ocupando las líneas de estacionamientos, lo que se va a racionalizar la infraestructura básicamente, ¿no? Tratando siempre de no perder el espacio que tienen los peatones. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la construcción en seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y esto fue todo por el Proyectar del día de hoy. Nosotros nos vamos a despedir hasta el sábado que viene a las 14:30 aquí en Canal 9 Litoral. Recordá, si te perdiste parte del programa de hoy o querés revivir alguna de las notas, todos nuestros contenidos en las redes sociales y puntualmente en el canal de YouTube, youtube.com/ProyectarTV. Allí encontrás los contenidos de estas 4 temporadas en las que hemos compartido arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Que tengan una buena semana. En realidad esta es una casa que tiene una arquitectura bastante particular de la década de los 70, digamos. Es lo que se llamaba como chalet en los 70. Ladrillo visto, teja. Y un poco, bueno, cuando me convocan los dueños fue como para darle como una visión nueva a la casa. Había cambiado la dinámica familiar, ausencia de alguno de los dueños, eran menos los que iban a vivir en la casa, entonces los espacios que estaban muy compartimentados era necesario abrirlos de alguna manera para generar una mejor distribución y a la vez mejor vinculación de esos espacios y ganar otros espacios que no existían, como por ejemplo un vestidor que se vinculó al dormitorio principal. Desde ahí se partió como toma de partido, digamos. Si uno tuviera que dar como algunas pistas, marcaría como 3. Digamos, una es con decisión política, la otra es con un soporte técnico y la tercera es con un involucramiento ciudadano importante para que todas estas cosas no queden en laboratorio, que los planes urbanos reflejen, digamos, identifiquen a los habitantes de una ciudad y para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Es un tema que todavía, digamos, a nivel internacional. En la Universidad Tecnológica, tanto la Universidad, la Facultad Regional Santa Fe como la Facultad Regional Paraná, en el año 2008, tuvimos nuestro primer trabajo importante, digamos, con respecto a lo que es el transporte y la movilidad urbana. Y en ese momento nosotros lo habíamos planteado en dos etapas básicas, que una era la etapa de diagnóstico, básicamente, porque no se puede planificar sobre lo que no se sabe. Y luego era una etapa de proposición de un plan maestro de tránsito y transporte, digamos, ¿no? En ese momento se hicieron estudios de tránsito, estudios de transporte, a los fines de identificar cada una de las problemáticas.